pero para mí es un placer realmente estar esta mañana aquí con vosotros. Los sábados es mi día preferido. Me encantan los sábados. Me encanta compartir la palabra con los hermanos. Me encanta ver caras conocidas, caras nuevas. Para los que no me conocéis, tanto mi esposo, Juan Andrés, como yo venimos de la iglesia de Cardedeu. Ahora en estos momentos está cerrada, pero hasta que se pueda abrir, pues es un placer estar con vosotros aquí. No sé si tenemos algún niño. ¿Tenemos algún niño hoy? ¿Alguna niña? Sí. Pues yo necesito la ayuda de un niño. Es que ellos también forman parte de nuestra iglesia. ¿Podría venir? No sé si es muy chiquitito. Creo que sí, pero la mamá me ayuda. Ahora voy a dejar el micrófono porque si no, no voy a poder hacerlo todo. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Philip. ¿Cómo se llama? Philip. Philip. Philip, tengo un problema esta mañana. Es que tengo esta pelota, ¿vale? Y a mí no me gusta el color de esta pelota. Me gustaría que fuera de otro color. ¿Tú podrías decirme cómo podría yo cambiar el color de esta pelota? Parecería imposible, ¿verdad? Es raro. Si la pintara, tal vez cambiaría. No sé. Tal vez el color se iría o no sé. ¿Preguntamos a los mayores a ver cómo podríamos cambiar esta pelota? ¿Cómo pensáis vosotros que podría cambiar el color a esta pelota? A ver, ¿qué me decís? Comprando otra. Pero es que yo quiero la mía. Tocando un botón. ¿Tocando un botón? No resulta mucho, ¿eh? Yo toco y no. Darle otra forma. ¿Cómo? Darle otra forma. Darle otra forma para... Pero yo quiero, me gusta mi pelota, me gusta esta. Pintar encima. Pintar encima. No sé. Tal vez... Es que yo quiero que sea un cambio desde dentro, no solo fuerte. Yo sé que mi marido tenía una pelota parecida a esta. ¿Tú sabes cómo yo podría cambiar esta pelota? Tirándola al aire. ¿Tirándola al aire? ¿Pensáis que cambiar el color de la pelota tirándola al aire? ¿Qué te parece, Philip? ¿La tiramos al aire a ver si cambia? Sí. ¿La tiramos? ¿Tú crees? A mí me parece muy raro, ¿eh? No sé. ¿Hacemos la prueba? Ahora que no salga. No ha cambiado. ¡Vaya! Sí que era. Yo tengo una cosita para Philip, porque me ha ayudado mucho. Gracias. A ver, Philip. Vamos a hablar hoy de transformaciones, de cosas que cambian. Y de cosas que cambian de dentro a fuera. Esto es para ti, Philip, para que lo pintes, ¿vale? De nada. Los niños forman parte de nuestra iglesia y es importante integrarlos también en el culto sagrado. Me gustaría preguntaros esta mañana si conocéis el nombre de Thomas Jefferson. ¿Alguno os suena ese nombre? ¿Sí? ¿Sabéis qué era? ¿Quién era? ¿Quién era? Muy bien, fue el tercer presidente de los Estados Unidos. A Thomas Jefferson le llamaron también que era uno de los padres fundadores de la nación. Fue el autor principal de la Declaración de la Independencia de 1776. Pero Thomas Jefferson también hizo algo muy curioso, que no sé si todos sabemos. Este hombre tuvo la extraordinaria idea, no sé si es algo que hago yo, pues tuvo la idea de reescribir el Nuevo Testamento. ¿Y cómo lo hizo? Pues aquellos milagros o aquellos elementos sobrenaturales que no entendía humanamente, él los quitó, los eliminó.
Y así se hizo la Biblia Jefferson. Para nosotros no puede ser muy conocida, yo no la conocía, pero hasta el año 1950 todos los senadores de Estados Unidos juraban su cargo delante de esta Biblia Jefferson, un Nuevo Testamento. Si Jefferson hubiera hecho también el Antiguo Testamento, estoy convencida que hubiera quitado la historia de la que vamos a hablar hoy. Os invito a abrir vuestras Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 5. Ya más o menos os vais situando de qué vamos a hablar. Segunda de Reyes, capítulo 5 y versículo 1. Vamos a leerlo. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1, nos dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. El nombre de Naamán, en sí mismo el nombre ya tenemos aquí, me gusta saber lo que significa cada nombre porque nos da una idea de cómo era él. Y el nombre de Naamán significa agradable. A mí me chocó porque digo, ¿cómo un hombre de guerra, un hombre de batalla, puede ser que su nombre signifique agradable? No lo sé, para mí era algo que se contraponía. Naamán era el comandante en jefe del ejército sirio bajo las órdenes de Ben-Hadad II, el rey de Damasco. Como militar tuvo mucho éxito e hizo del reino sirio de Damasco una nación bien fuerte. Siria e Israel eran vecinos y, como suele ocurrir casi siempre, los vecinos no se llevan bien y estaban en continuo conflicto. Pero en este momento de la historia había paz. Nos sigue diciendo el versículo que era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Naamán era un hombre importante. Si hubieran tenido redes sociales en esa época, hubiéramos dicho que tenía millones de seguidores en las redes sociales. Y hay también un aspecto curioso, porque dice que por medio de él, de un pagano, de un gentil, el Señor había dado salvación a Siria. Es una declaración bastante reveladora, ¿no pensáis? Porque en realidad lo que viene a decir el texto es que el Señor reina. Y Dios no gobierna solamente para su pueblo. Dios no es un Dios local, no es un Dios de las montañas, no es un Dios de las llanuras, no es un Dios de uno de los elementos. Eso era lo que pensaban los gentiles y los sirios también lo creían, pero era un error, porque Dios es el Señor de los cielos y de la tierra. Amén. Y a veces Él usa a las naciones, a otras naciones, si es preciso, para juzgar a su propio pueblo. Y nos sigue diciendo el texto que este hombre era valeroso en extremo. Fijaos qué declaración más sorprendente, porque esta declaración de valeroso en extremo se usa en el Antiguo Testamento, pero se utiliza solamente para hombres de Dios. Se utilizó para Gedeón, se utilizó para Jefté, se utilizó para David, se utilizó para Jeroboam y para Eliada, pero este es el único gentil específico mencionado como hombre valeroso en extremo. Y este hombre parece que lo tenía todo. Sin embargo, en el versículo aparece un pero. Cuando en la Biblia aparece un pero, esta palabra tan chiquitita, tan pequeñita,
sabemos que la historia va a dar un vuelco. Naamán tenía mucho a su favor, pero era leproso. Era un héroe nacional, pero leproso. Era el predilecto del rey, pero leproso. El mayor estratega del momento, pero leproso. Naamán, este hombre de guerra, curtido en muchas batallas, ahora sabemos que estaba luchando contra una batalla que él sabía que iba a perder. La lepra, esta enfermedad horrible e incurable, lo estaba llevando a la muerte. Tenía fama, tenía reconocimiento, tenía riqueza y la lepra le quitaría todo, incluso la vida. La lepra era la muerte en vida. La lepra también nos dice, el deseado de todas las gentes, que era un símbolo del pecado. Fijaos lo que dice Elena White. En el deseado de todas las gentes, en la página 227, nos dice: la lepra era la más temida de todas las enfermedades conocidas en el Oriente. Su carácter incurable y contagioso y sus efectos horribles sobre las víctimas llenaban a los más valientes de temor. Entre los judíos era considerada como castigo por el pecado y por lo tanto se llamaba el azote o el dedo de Dios. Profundamente arraigada, imposible de borrar para los humanos, mortífera, era considerada como un símbolo del pecado. Y así se nos plantea esta historia. Y llegamos al versículo 2, donde me encanta, porque esta historia no tendría razón de ser sin una persona, sin una joven, de la que no sabemos apenas nada. Por no saber, no sabemos ni siquiera su nombre. Y esta joven solamente aparece en un texto de la Biblia. Vamos a seguir leyendo el versículo 2, que nos dice: y de Siria habían salido bandas armadas. Las bandas armadas hacían constantes incursiones para saquear la ciudad. Habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. No sabemos nada de ella. Lo único que sabemos es que fue secuestrada por la fuerza, que fue llevada a otro país, que fue vendida como esclava, que estaba en un sitio donde no se adoraba a su verdadero Dios. Realmente tenía un ambiente hostil. Todas las circunstancias que la rodeaban eran negativas para ellas. Y humanamente podríamos decir, pues es que era normal que se separara del Señor si la habían desarraigado de todo lo que la unía. Es normal que se separara de Dios, pero no fue así. Me gusta mucho porque era joven. Yo tengo mucha fe, mucha confianza en que los jóvenes van a tener una parte muy especial en el tiempo del fin. Era una mujer, algo que era denostado por la sociedad de la época, una mujer joven que servía a Dios, y sin embargo ella fue extremadamente generosa y extremadamente valiente, porque se necesita mucho valor para seguir manteniendo tus principios en un ambiente hostil. Y se necesita mucho valor para seguir siendo y creyendo en lo que tú verdaderamente crees. Pero fijaos, para esto se necesita valor, pero se necesita aún más valor para amar a tus enemigos y tratarlos de una manera bondadosa. Vamos a leer lo que dice el versículo 3 y nos dice: esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él
lo sanaría de la lepra. ¿No pensáis que esta mujer pensaría, Naamán tendría que ser un hombre bueno, a pesar de ser un hombre guerrero, pero tendría que ser un hombre bondadoso? ¿Y no pensáis que esta chica diría, ¿qué hago? ¿Ha intentado cosas? ¿Habría intentado cosas para curar su lepra? El texto no lo dice, pero puede que sí. Habría intentado ir a sus médicos, a sus curanderos tal vez. Puede que sí, no lo sabemos. Pero esta chica sabía que había un poder que sí podía quitar. Dudaría en decir, yo sé cuál es el remedio, se lo digo, no se lo digo, me van a tratar, soy joven, soy mujer, soy esclava, me van a tratar, me van a echar a otro sitio peor. Todas estas dudas yo creo que estarían en la mente de esta chica. Sin embargo, ella se decide, da un paso al frente y dice, si mi Señor rogase al siervo que hay en Samaria, él lo sanaría. La esposa aceptó. La esposa, que tampoco sabemos el nombre de la esposa de Naamán, pero aceptó el consejo de ella y se lo dijo a su marido. Y él también aceptó el consejo y se lo dijo al rey. Y el rey, que le tenía, como hemos dicho en el versículo, le tenía en alta estima, le quería mucho, le apreciaba mucho. Y el rey, este asunto lo hizo un caso de Estado, un asunto de Estado. El rey escribió cartas para el rey de Samaria. El rey le hizo regalos, y no cualquier regalo. Dice que el rey le dio 10 mudas de vestidos. Yo no sé qué valor podría tener una muda de un vestido, pero eran vestidos reales. Y dice que le dio una cantidad de 340 kilogramos de plata. ¿Cuánto podría valer esto hoy en día? ¿Mucho? ¿Poco? Pues hoy en día tendría un valor de aproximadamente 234.000 euros. No estaba mal, ¿eh? No estaba mal. Era un buen regalo lo que le hacía el rey. Hoy en día es un buen regalo si no lo hicieran a nosotros. Pero eso solamente en plata, porque en oro le dio 70 kilos de oro. ¿Sabéis a cuánto equivale eso? Aproximadamente a más de 3,5 millones de euros. ¿Os imagináis el valor? Alta estima, le tenía en altísima estima, porque era capaz de dar una fortuna porque este hombre se curara. Y Naamán llega a Samaria con las cartas del rey. Y el rey Joram, el rey de Israel, lee la carta. Cuando leyó la carta, el rey se quedó asustado. Porque ¿qué decía la carta? Lo vemos en el versículo 6. Lo podéis leer conmigo. Dice, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen estas cartas a ti, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. El rey Joram, cuando vio esta carta, su rostro palideció, porque había 3 problemas fundamentales. El primero, y más importante, es que él no podía curar la lepra. Él era incapaz de curar la lepra. El segundo problema que tenía es que no tenía ninguna clase de relación con el profeta de Dios, con Eliseo, el que realmente podía curarla. El rey Joram ni se acordaba de Eliseo en absoluto, pese que en aquellos tiempos el profeta fuera el conducto de bendición de Dios. Pero el rey no se acordaba de él, solo pensó en la capacidad que él tenía
él mismo, por sus propias fuerzas, de curar esta lepra. Y el tercer problema que tenía es que el rey vio en la carta un tipo de excusa. Era una provocación para la guerra. Él pensó, ¿este rey me envía a un leproso para que yo lo cure? En cuanto no lo cure va a ser una justificación para otra vez volver a invadirnos. Así de pesimista estaba el rey Joram. ¿Y qué hizo? Dice que el rey rasgó sus vestiduras. ¿Cómo podríamos decir hoy en día la expresión de rasgar las vestiduras? ¿Qué pensáis? ¿Cómo podríamos decir nosotros este texto? ¿Qué quería decir el rasgar las vestiduras? Estaba totalmente desesperado. Desesperado. Así que Eliseo toma la iniciativa y envía el siguiente mensaje al rey. Muy curioso. Eliseo le dice, ¿por qué has rasgado tus vestidos? ¿Por qué? Esto es una crisis para ti, debió decir Eliseo, pero es una crisis para ti porque no tienes la relación necesaria con el Dios que puede limpiar leprosos. Por eso es una crisis para ti. Pero esta crisis es innecesaria, porque tú podrías tener la relación que necesitas con este Dios. Así que Eliseo le llama y le dice, que venga ahora a mí, que venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces, Naamán vino finalmente a Eliseo el profeta. Por fin, yo me imagino a Naamán diciendo, por fin, ahora estoy con la persona indicada. Me han enviado a un rey que no sabe nada, que se ha desesperado cuando ha leído la carta. Por fin, ahora, este es el que me va a dar la cura. Pero había un problema. Había otro problema. Y es que Naamán era consciente de su elevada posición. Así se lo demostraba el rey. El rey le había dado regalos impresionantes. El pueblo estaba con él, le habían puesto a un nivel alto. Y Naamán viene ahora finalmente al profeta Eliseo y viene con sus caballos y viene con sus carros y se para delante de la puerta de Eliseo. Pero Naamán no podía recibir ayuda en sus propias condiciones. No podía. Naamán solo podía recibir ayuda en las condiciones que Dios le ofrecía. Y esto le fue necesario aprender. Así que Eliseo no sale a recibirlo y manda un siervo que le dice lo siguiente. Para él, que mandara un siervo ya era algo humillante. Ya era algo humillante porque él era un hombre de posición, de alta posición. Y ni siquiera el profeta se dignaba a recibirle. Encima que él llevaba regalos para darle. Ni siquiera se digna a salir a recibirle. Y el profeta envía a un siervo con un mensaje totalmente extraño para él. Lo podemos leer en el versículo 10. El versículo 9 nos dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán, imagino que dice, ¿perdona? ¿Qué acabas de decir? O sea, el rey, llevo la carta, el rey se disgusta en gran manera, me envía a Eliseo, que es el que se supone que es el profeta, el que se supone que me debe curar. Eliseo ni siquiera sale a recibirme, me envía un mensajero y este mensajero me dice que me lave 7 veces en el Jordán, en este río cenagoso,
en este río estrecho? Naamán se siente profundamente humillado. Humillado, le estaban humillando fielmente. Así que yo me lo imagino que estaba a esto de decir, coger las riendas, subir a los caballos, que nos volvemos a casa. Era tanta la indignación que tenía, lo podemos leer en el versículo 11, que dice, y Naamán se fue enojado, estaba bien enfadado, enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, saldrá Eliseo, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar. Tal vez la lepra de Naamán no era demasiado, no se había extendido demasiado, porque dice tocará el lugar. Tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, Eliseo tenía unas ideas preconcebidas de cómo iba a ser su sanación, que cuando le muestran otra idea, le rompe los esquemas. No lo acepta, no es lo que él tiene pensado. Él tiene pensado una sanación a lo grande. Una sanación a lo grande. Bien vistosa. Que se vea, que todo el mundo hable de ella. Y cuando le dice esto, él dice, en el versículo 12, dice, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Abana y Farfar, estos ríos que eran ríos con aguas transparentes, donde corrían con mucha fluidez. Abana y Farfar también eran sitios donde la gente de Damasco, las personas de Damasco, llevaban sus ídolos y ahí adoraban a sus ídolos. Así que para Naamán no hubiera sido ningún desprestigio meterse en los ríos de Abana y Farfar, porque era parte de su adoración. Fijaos, pero hay una cosa muy curiosa. ¿Sabéis lo que significa la palabra Abana? El nombre del primer río. Abana significa conocimiento. Conocimiento. Y los sabios del momento, los científicos, las eminencias del momento se encontraban en Damasco. ¿Y Farfar? ¿Qué significará Farfar? Pues Farfar significa habilidad. Siria estaba, en ese periodo de tiempo, Siria estaba en la vanguardia de la arquitectura, de la construcción, de la ingeniería y sobre todo del uso de los metales. ¿Verdad que conocéis, nos han llegado todavía referencias a las espadas de Damasco? ¿Os suenan? Las espadas de Damasco eran súper conocidas. Estos ríos resaltaban la habilidad y el conocimiento del hombre. Y Naamán quería utilizar eso. Era su habilidad, era su conocimiento, era la idea que él tenía pensada de cómo se podía salvar. Sin embargo, ¿qué significa? Había un tercer río aquí. Estaba el río Jordán, cuyas aguas no eran cristalinas, eran aguas cenagosas. No era un río enorme, era un río más bien estrecho. ¿Y qué significa el nombre de Jordán? Porque tiene una simbología muy bonita aquí. El río Jordán significa descender. Descender. Y tiene una simbología preciosa con el pueblo de Israel. Porque uno de los eventos más significativos que tuvo lugar en relación con el río Jordán en la historia de Israel fue cuando los israelitas lo cruzaron y ocuparon la tierra que fluía leche y miel. Nos dice en Deuteronomio 31:13, nos dice, porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios.
y la tomaréis y habitaréis en ella. Abana y Farfar es intentar curar la lepra por mí mismo, librarme de mis pecados a mi manera, con mis conocimientos, con mis habilidades, con mis sacrificios, con mis esfuerzos. Y hoy nos acercamos al Señor y nos enfrentamos a la realidad que Él nos dice: tú solo no puedes. No puedes. Tú tendrás tu habilidad, la pondrás en valor, tienes tu conocimiento, lo pondrás en valor también, pero tú tienes que descender. Tú tienes que atravesar el Jordán, porque separado de mí, ¿qué nos dice el Señor? ¿Algo podemos hacer? Es claro el Señor en este texto. Separados de mí, nada, nada podéis hacer. Y en este punto de la historia, donde vemos a un Naamán enfadado, a un Naamán deseando de coger el carro y volver, aquí aparecen otros personajes, maravillosos personajes que no sabemos su nombre tampoco. No sabemos, pero dieron un consejo a Naamán tan precioso. Lo encontramos en el versículo 13 y dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío. ¿Qué relación más bonita tenían con su Señor? Le dicen Padre mío. Era una relación especial, no era una relación típica del Señor y el siervo. Dicen: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Y utilizan una razón tan lógica y un enfoque tan brillante. Le dice: si Eliseo te hubiera pedido que sacrificaras a 100 o a 1000 animales, ¿no lo hubieras hecho? ¿No lo hubieras hecho? Lo hubieras hecho seguro. Si te hubiera pedido todo lo que llevabas, ¿no se lo hubieras dado? Seguro que sí. ¿Por qué no haces esto que te está pidiendo? Es sencillo, es fácil. Solamente tienes que obedecer. Solamente eso. Y dice que Naamán, en el versículo 14, me encanta este versículo, me encantan todos los versículos que estamos leyendo, la verdad es que los pondría. Dice: él entonces descendió. Él entonces descendió. Y este descender no significa solamente ir hacia el Jordán. ¿Cuántas cosas tuvo que dejar Naamán para ir al Jordán? Dejó sus caballos, dejó sus carros, dejó sus regalos, el oro, la plata, las mudas de vestido, su propia muda, imagino que también la dejó allí. Dejó todo allí. Pero había dos cosas que también había dejado y que no eran visibles a la vista. Había dejado el orgullo y había dejado también la autosuficiencia. Y Naamán desciende. Y Naamán se zambulle en el río. Y este es el momento en el que pierdo la hoja y no la encuentro. Disculpad un momento. A lo mejor me la he dejado en casa. Repasándolo, puede que me la haya dejado en casa. Bueno, no, hemos tenido suerte que está aquí. Dice que conforme a la palabra del varón de Dios, Naamán descendió y atrás ahí dejó su orgullo, su arrogancia, y yo me imagino a Amán entrando en ese río turbio y zambulléndose la primera vez y saliendo y mirando. Está aquí todavía sigue aquí.
y se zambulle la segunda y sale, ni siquiera está más pequeña, sigue estando igual, está de la misma manera. Se zambulle una tercera, una cuarta, una quinta y todo parecía igual. Pero lo que no sabía Naamán es que cada vez que él se zambullía estaba más cerca de su milagro que nunca. Y por fin se zambulle una séptima vez. Y cuando sale, ¿qué nos dice? Que su carne se volvió como la de un niño y quedó limpio. Fijaos qué bonito texto, porque no dice su piel se volvió como la de un niño, dice su carne. Porque si algo tiene el pecado, es que no es algo que se nos quede de una forma superficial. El pecado nos cambia, y nos cambia interiormente, y nos cambia el corazón. Por eso Naamán necesitaba una transformación íntegra, desde dentro hacia afuera, total, una transformación total. Y Naamán, en el versículo 17, podemos leer, desde el 15 si queréis, dice, y se volvió al varón de Dios, a Eliseo, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente. Él que estaba tan agradecido que quería recompensar. Mas él le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y él le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán le dijo, te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante hubo una transformación no solo de piel. Fijaos, dice, de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. No hubo una transformación solamente de piel, hubo una transformación de corazón. Y en esta historia, que cuando empecé a leerla, esta historia la hemos contado miles de veces a los niños, muchas veces. Para algunos parece que es una historia de niños, la sanación de Naamán. Sin embargo, en esta historia tenemos un relato perfecto de lo que es la justificación por la fe, porque tenemos arrepentimiento, tenemos justificación, que es la limpieza del pecado, y tenemos santificación, porque hubo una transformación en el corazón de Naamán. Preparando este culto, hoy no nos va a dar tiempo porque a las 11:15 mi marido tiene que predicar en la residencia, tenemos que marchar rápido, pero digo, qué pena, porque me hubiera gustado preguntar a los hermanos, algo que nunca pregunto después de un culto, pero me hubiera gustado preguntaros, ¿qué os ha parecido este culto? Y muchos de vosotros hubierais dicho, porque sois muy correctos, hubierais dicho, me ha gustado mucho, qué bien ha estado, gracias, el Señor te ha bendecido. Y los que tenéis más confianza conmigo, pues tal vez me hubierais dicho, a ver, Alicia, el culto ha sido, pues un culto más. Un culto más. No ha habido nada especial, ni siquiera has puesto un PowerPoint. Y os tengo que confesar que tenía hecho un PowerPoint y lo he dejado en casa porque digo, es que quiero que sea lo más sencillo posible. Es que ni siquiera un PowerPoint que nos acercara más a la historia. Es que has cogido una historia de niños. Realmente no ha habido nada que estimule nuestro intelecto, no ha habido nada especial. Es una historia súper conocida. ¿Y sabéis qué? Que tendríais toda la razón. Porque eso es exactamente lo que yo pensé cuando terminé de preparar el culto. Dije, ¿les estoy diciendo algo nuevo a mis hermanos? ¿Algo que no conozcan?
Pues la verdad es que no. La verdad es que no. Porque el mensaje del culto, si lo tuviéramos que decir en 2 palabras, sería cree y vive. Amén. Cree y vive. Ese es el mensaje de este culto. No es nada nuevo. Sin embargo, a veces nos sentimos un poco como Naamán. Queremos algo que estimule nuestros sentimientos, que estimule nuestro ingenio, que estimule... Y el Señor nos dice, espera, es más sencillo que todo eso. Cree y vive. El Señor viene pronto. Yo lo creo así. Sinceramente lo creo así. A mi marido muchas veces le digo que nosotros nos jubilamos en el cielo, recuérdalo, que nosotros nos jubilamos en el cielo. Y el Señor viene a buscar a su iglesia, a su pueblo. Y fijaos cómo nos dice que es su pueblo. Me gustaría que lo buscarais en Efesios 5:27. Está hablando de la iglesia. Y podemos leer, si queréis, desde el 25, que también nos viene bien. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, y aquí hace la comparación, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia, como dice, gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, ni cosa parecida, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Veis que en este texto no aparece ningún pero? ¿Aparece algún pero? No dice una iglesia santa y sin mancha, pero leprosa, como Naamán. No aparece. Dice santa y sin mancha. Y el Señor puede hacerlo. Nosotros no podemos. Con todo lo que somos, con todo lo que sabemos, con todo lo que tenemos, nosotros no podemos. Pero el Señor sí. Y lo tenemos en Isaías 1:18, un texto maravilloso que muchos sabéis de memoria, seguro, que dice el Señor, venid, venid. Luego dice Jehová, y estemos a cuenta. El Señor nos hace una invitación. Toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, es una invitación a venir. Venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, si vuestra lepra estuviera que os hubiera carcomido la carne, si hubierais perdido la sensibilidad que hace perder la lepra, aunque fuera así, dice, aunque fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Creéis esto? ¿De verdad creéis esto? Porque a veces tengo la sensación que somos un poco como Thomas Jefferson y cogemos lo de la Biblia, lo que podemos entender, y lo que no podemos entender, no. O cogemos el espíritu de profecía y decimos, esto lo entiendo porque se amolda a lo que yo pienso, pero esto, bueno, tal vez esto sería para la gente de su época. Y hacemos esto que para nosotros, como Thomas Jefferson, hubiéramos visto una aberración, a veces lo podemos hacer nosotros también. Fijaos, me gustaría terminar con una declaración que hace Elena White. En el hogar cristiano, en la página 12, dice: los rasgos de carácter que cultivéis en la vida no serán cambiados por la muerte ni por la resurrección. Y fijaos el párrafo que dice: Jesús no cambia nuestro carácter al venir.
¿Es claro? Es bastante claro. Algunos piensan, bueno, cuando yo tengo esta falta, sé que la tengo, pero cuando el Señor venga, Él la cambiará. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que cuando va a llegar el Jesús nos cambiaremos. En ¿Perdón? un momento que nos cambiaremos en un momento, eso dice la Biblia. Seremos transformados y seremos transformados nuestra mente, pero Jesús, termino la cita, ¿de acuerdo? Jesús no cambia nuestro carácter al venir. No lo estoy diciendo yo, no es cosa mía. Lejos de mí decir alguna idea mía, La cosa es, estoy... sabemos que Elena White dice que si las palabras mías no coinciden con la Biblia, no creéis en él. Ujú. Y esta cosa me dice la Biblia. Seremos transformados porque físicamente seremos transformados. Sí. Y fijaos lo que dice, la obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Este es el culto de esta mañana que yo quería dejaros. Ojalá haya sido para, si no estáis de acuerdo conmigo, escudriñad la Biblia. Amén. Escudriñar la Biblia, que no sean mis palabras, porque he intentado dejar mis palabras fuera y que todo fuera basado en la Biblia. Escudriñar la Biblia, dice el Señor, porque ellas dan testimonio de mí. Para bien o para mal, si estáis de acuerdo, escudriñad, y si no estáis de acuerdo, seguid escudriñando, porque el Señor y el Espíritu Santo va a abrir nuestro corazón y va a ver y nos va a decir cuál es la verdad. Que el Señor os bendiga, que paséis un feliz sábado a todos.